Bienvenido, somos El Camino. Gracias por conectarte a nuestra reunión virtual. Estamos muy agradecidos con Dios por la vida y anhelamos ser completamente restaurados por Él. Por eso, hoy comenzamos nuestro viaje por el libro de Nehemías y lo estudiaremos verso a verso. Así que toma papel y pluma porque hoy aprenderemos a orar como lo hizo Él por su pueblo, lleno de compasión y misericordia. Gracias por tu ofrenda porque nos permite seguir sirviéndote, ayudando cada mes a familias en necesidad. Y si nunca has ofrendado, hoy te invito a probar a Dios en esto. En la descripción del video encontrarás información para hacerlo o escanea este código y guárdalo en tu celular, contiene la información necesaria. Déjanos tus comentarios, suscríbete a nuestro canal y comenta en el chat durante el servicio. Queremos saludarte. Revista nuestro boletín semanal Ágape, entérate de nuestras actividades entre semana. Hay muchas maneras para que estudies y crezcas entre semana. No dejes de aprender, porque conocer a Dios es la mayor forma de alabanza. Abróchate tu cinturón espiritual, súbele el volumen a tu dispositivo. Vamos a alabar a Dios. El edificio está cerrado, pero la iglesia siempre está abierta. Comenzamos. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. La Iglesia Bíblica El Camino les da la más cordial bienvenida. Quisiera saludar a todos nuestros hermanos que se conectan a través de las redes sociales y que nos ven en otros estados. Sean todos bienvenidos. Mis hermanos, quisiera poner en las manos de Dios este servicio, así es que me gustaría que me acompañaran en oración. Vamos a orar. Señor Padre bendito, te quiero dar las gracias el día de hoy, Señor, porque permites que podamos estar reunidos, Señor, y a través de este medio poder escuchar de tu palabra. Te pido, Padre, que tú guíes a nuestro pastor, quien nos va a hablar de la palabra, Señor, y queremos recibirla, Señor. Haz que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, y nuestros pensamientos atentos, Señor, a todo lo que tú vas a hablar a través de él. Bendícenos en esta mañana, Señor, y te pido, Señor, que tú cuides a cada uno de nuestros hermanos que están pasando por situaciones muy delicadas, Señor, de salud, por esta enfermedad, Señor, que cubras sus necesidades también por falta de empleo, en la economía, Padre. Bendícenos, Señor. Cubre nuestras necesidades en el hogar, Señor, porque te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo, Padre eterno, quiero escuchar tu corazón. Quiero estar por siempre en tu presencia, contigo, mi Señor. Quiero estar contigo, Padre eterno, quiero escuchar tu corazón. Quiero estar por siempre en tu presencia, contigo, mi Señor. Quiero decirte, mi Señor, yo te amo a ti. Eres el anhelo de mi corazón, la única razón de mi existir. Quiero estar contigo, Padre eterno, quiero escuchar tu corazón.
quiero estar por siempre en tu presencia, contigo mi Señor. Quiero estar contigo, Padre eterno, quiero escuchar tu corazón. Quiero estar por siempre en tu presencia, contigo mi Señor, contigo mi Señor, contigo mi Señor. Todo se hizo, nada se pudo hacer sin ti. En ti está la vida, luz de la humanidad. En ti hemos creído, recibimos el don de Dios, de ser llamados hijos para la gloria de Dios. Gloria a ti, Señor, grande y poderoso, Hijo de Dios, Jesús Salvador. Rendimos a ti nuestros corazones, Rey y Señor Jesús. Por ti todo se hizo, nada se pudo hacer sin ti. En ti está la vida, luz de la humanidad. En ti hemos creído, recibimos el don de Dios, de ser llamados hijos para la gloria de Dios. Gloria a ti, Señor, grande y poderoso, Hijo de Dios, Jesús Salvador. Rendimos a ti nuestros corazones, Rey y Señor Jesús. A ti gloria, gloria a ti, Señor, grande y poderoso, Hijo de Dios, Jesús Salvador. Rendimos a ti nuestros corazones, Rey y Señor Jesús. A ti gloria, gloria a ti, Señor, grande y poderoso, Hijo de Dios, Jesús Salvador. Rendimos a ti nuestros corazones, Rey y Señor Jesús. Buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a leer Salmos 34 en la versión de la Biblia de las Américas. El Señor, proveedor y salvador. Salmo de David cuando se fingió loco delante de Abimelech, quien lo echó y él se fue. Bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma.
Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Probad y ved que el Señor es bueno, cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor los oye, y los libera de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. La maldad dará muerte al impío, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime al alma de sus siervos, y no será condenado ninguno de los que en Él se refugian. Buen día. Quiero estar cerca, contigo a mi lado, y ante tu altar tu nombre adorar. Quiero oír las voces de ángeles santos cantando una voz. Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy. ¿Quién es digno como nadie? Poderoso, gran yo soy. Yo quiero estar cerca de tu corazón, tú que amas al mundo, no la confusión, ver los huesos secos con vida otra vez, cantando una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, gran yo soy. Eres digno como nadie, poderoso, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Los montes se estremecen, demonios huyen de él, al oír el nombre del Rey de Majestad. No hay poder infernal que pueda soportar el poder y la presencia del gran yo soy, 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 gran yo soy.
demonios huyen de él. Al oír el nombre del Rey de Majestad, no hay poder infernal que pueda soportar el poder y la presencia del gran yo soy, 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, quien es digno como nadie, poderoso, gran yo soy, gran yo Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hola hermanos, muy buenas tardes. Es un gusto volver a estar nuevamente este domingo alabando a nuestro Señor y gozándonos en comunión como iglesia. Vamos a continuar nuestros estudios de restauración y vamos a recordar lo que Dios estableció mediante un pacto con Abraham. En Génesis 17, del 7 al 9 nos dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Para este pacto Dios dio instrucciones a la descendencia de Abraham, al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel desobedeció las instrucciones e hizo lo malo delante de Dios. En 2 de Reyes 17, 16 al 17 podemos leer: dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios e hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera
y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Y se dieron a adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, provocándole a ira. El pueblo de Dios se había apartado de él. En Primera de Reyes 9, 6 y 7 dice: Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra, que le he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será proverbio y refrán a todos los pueblos. Dios también dijo que destruiría el templo, como leemos en 2 de Reyes 25, del 8 al 10 nos dice: En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes, quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén. Dios cumplió su juicio a su pueblo, de acuerdo a lo que vimos la semana pasada. El Señor advirtió que si su pueblo no lo obedecía, el templo sería destruido. Jerusalén fue destruido y el pueblo fue llevado a cautiverio en 4 diferentes deportaciones. ¿Cómo se encontraría el pueblo? Seguramente con sentimientos de tristeza y dolor y queriendo regresar a su tierra, a su casa. Pero Dios también dio a conocer a su pueblo que Jerusalén regresaría y sería reedificado. En Isaías 44, del 26 al 28, se profetizó este regreso y la reconstrucción de Jerusalén. Yo, el que despierta de la palabra de su siervo y cumple consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro: es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundada. Es decir, Dios habla aquí de una restauración. Vamos a ver que Nehemías fue escrito por el año 425 a.C. Algunos investigadores dicen que los libros de Esdras y Nehemías eran un solo libro en los manuscritos originales de la Septuaginta. A través de la lectura del libro vamos a darnos cuenta que está redactado en primera persona, por lo que muchos estudiosos dicen y establecen que Nehemías es el autor. Para situarnos en el contexto histórico de Nehemías, vamos a ver un cuadro en el que podemos observar cómo se fueron presentando los acontecimientos, principalmente desde la caída del imperio de Babilonia hasta el imperio persa, desde el año 570 a.C. hasta el año 400 a.C. En este espacio de tiempo tenemos varios escritos. Tenemos a Esdras, tenemos a Esther, que relatan datos de la época de Nehemías también. Tenemos a los profetas Ageo y Zacarías, que son mencionados también en Esdras, y que profetizaron en su tiempo, ahí por el año 522. El profeta Malaquías también profetizó y escribió su libro durante la época de Esdras y Nehemías. En el libro de Daniel, también en los capítulos del 1 al 6, se narran hechos históricos de la caída de Babilonia bajo el imperio persa. En letras rojas podemos identificar los 3 retornos del pueblo, o mejor dicho, el regreso del pueblo de Israel en 3 etapas. El primer retorno fue dirigido por Zorobabel, y en este retorno comienza la reedificación del templo, pero se detuvo al encontrar oposición. Con el llamado de atención de los profetas Ageo y Zacarías, regresan a levantar el templo y lo terminan.
Esto es narrado en Esdras del capítulo 1 al 6. El segundo retorno fue dirigido por Esdras, cuyo llamado fue a edificar espiritualmente al pueblo de Dios, lo que es aún más importante que levantar las paredes físicas. Y esto es narrado en Esdras del capítulo 7 al 10. Y finalmente, el tercer retorno. Este es narrado en el libro de Nehemías. Ahora podemos tener una mejor comprensión de la situación del pueblo de Dios en este periodo de tiempo. El nombre de Nehemías significa consolado por Jehová. El pueblo de Dios en aquel tiempo necesitaba consuelo de Dios, y Nehemías es enviado con el encargo de realizar la reconstrucción de la muralla de Jerusalén. Con este contexto vamos a ver entonces lo que dice el libro de Nehemías. En Nehemías 1:1 nos dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. En este versículo nos sitúa en el mes de Quisleu, que de acuerdo al calendario hebreo es noviembre y diciembre en el calendario gregoriano. Del año 20, pero del año 20 ¿de qué? Más adelante lo veremos. Dice Nehemías, estando yo en Susa. Aquí describe en primera persona, estableciendo quién es el autor del libro. Y nos dice que está en Susa, la capital de qué reino? El reino del imperio persa. En el versículo 2 podemos leer que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Dice que vino Hanani, uno de sus hermanos, con algunos varones de Judá. No tenemos alguna evidencia de que Nehemías solicitara algún informe de la situación del pueblo judío, pero lo que sí podemos ver es que Nehemías era un hombre compasivo, que se interesaba por el pueblo, que estaba preocupado por la situación en la que se encontraban sus hermanos, que habían quedado de la cautividad de Jerusalén. Continuamos con el siguiente versículo que dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Aquí podemos ver que las noticias que recibió Nehemías no fueron para nada alentadoras. El pueblo estaba en malas condiciones, no solo mal, sino en gran mal y afrenta, como le dieron la noticia. Y podemos entender por el uso de estas palabras que el pueblo estaba siendo molestado, humillado, ofendido, bajo un panorama totalmente desalentador y desolador. Nehemías seguramente sabía que el templo estaba reconstruido, pero el pueblo aún estaba vulnerable, no tenía protección. Porque como le dieron las noticias, la muralla de Jerusalén estaba en ruinas y no podían tener protección. Podían ser víctimas de ataques de sus enemigos y podían perder nuevamente todo aquello por lo que habían trabajado, lo que habían logrado edificar, tanto el templo como sus casas, su ganado, sus bienes, etc. Para nosotros puede servir de reflexión en un sentido espiritual que también nos puede ocurrir cuando aceptamos a Cristo porque hemos creído en su palabra y hemos obtenido la salvación. Comenzamos a crecer espiritualmente mediante la lectura y la oración. Esto sería equivalente a la edificación del templo, pero tal vez en nuestra vida algún pecado permanece aún y podemos estar vulnerables a ataques que vienen de fuera del enemigo. Y ese pecado puede ser continuamente practicado y podemos retroceder en lo que hemos avanzado. Nuestras murallas están destruidas. Necesitamos levantarlas. Nehemías tal vez esperaba noticias buenas, que después de la reconstrucción del templo y bajo la dirección de Esdras, en Jerusalén se promoviera la causa y la gloria de Dios. Pero no fue así. Con los muros derribados y aún sus puertas quemadas a fuego, el pueblo seguía en pobreza por la esclavitud que padecieron, como le dijeron, en gran mal y afrenta. Esas fueron noticias que llenaron de tristeza a Nehemías.
como lo expresa en el siguiente versículo. Cuando oí esas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Cuando recibimos una noticia que no esperamos, una noticia que consideramos mala, se siente una conmoción emocional y espiritual también, a tal grado de llorar. Sentimos que las fuerzas abandonan nuestro cuerpo y nos sentimos desfallecer. Nehemías quedó conmovido por estas noticias recibidas y seguramente se le fueron las fuerzas, por lo cual dice, se sentó y con dolor en su corazón y espíritu quebrantado lloró y estuvo de luto. Y entonces nos dice, ayunó y oró. El ayuno podemos ver que es una práctica de los hombres de fe en Dios, que en una situación de duelo o de petición, como podemos ver en Esdras cuando el pueblo de Israel confesaba su pecado de haber tomado mujeres extranjeras y determinaron expulsarlas a ellas y a sus hijos, de acuerdo al mandato de Dios, al obedecer el mandato de Dios. Esdras 10:6 nos dice, se levantó luego Esdras delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Esdras manifiesta su tristeza en ayuno, a causa del pecado del pueblo. Otro ejemplo lo podemos ver con Daniel, cuando ora por el pueblo en Daniel 9, del 1 al 3, que nos dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Aquí podemos ver que el ayuno y la oración mostraban la fe de los que lo practicaban. Aquí el punto importante en los 3 pasajes que acabamos de ver se encuentran estas frases. Nehemías dice, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Esdras dice, se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios. Daniel dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego y ayuno. Los 3 buscan a Dios y buscan a Dios con fe, y ayunan y oran. En los siguientes versículos podemos ver una de las oraciones más impactantes que encontramos en las Escrituras, por la forma en que esta oración es realizada por Nehemías. A partir del versículo 5 nos dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Como en Daniel también nos dice, en el capítulo 9, el versículo 4, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión, diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Nehemías se dirige a Dios mediante un ruego, y al igual que Daniel, reconociendo la suprema autoridad y poder de Dios, el cual tiene su fe depositada con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón en este Dios, el Dios que guarda el pacto. Nehemías ruega a Dios que recuerde su pacto. El pacto que realizó con ellos. ¿A qué pacto se refiere? Al pacto que mencionamos al principio y a la reafirmación del mismo mencionado en Jeremías 31:33, que nos dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová,
Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Continúa Nehemías, y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Las palabras de Nehemías reflejan humildad, reflejan reverencia. La palabra que Nehemías usa para misericordia es kesed, que se refiere específicamente a la fidelidad de Dios en su pacto. El versículo 6 dice: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Aquí, Nehemías reconoce con toda humildad y con toda reverencia el mal que hizo el pueblo, y aún él mismo, al alejarse de la ley de Dios, confiesa los pecados cometidos contra Dios, y le pide a Dios que esté atento su oído, que tome en consideración su oración, la oración que realiza de día y de noche, haciéndonos ver que Nehemías oró así durante varios días, no solo una vez, sino varios días. Más adelante vamos a ver que fueron varios meses que realizaba esta oración. Continúa Nehemías en los siguientes versículos. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Y si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Aquí Nehemías pide a Dios que se acuerde de lo que había prometido. Esto no quiere decir que Dios se olvide o se olvidara de sus promesas, sino todo lo contrario. Nehemías está apelando o solicitando a Dios que, a pesar de que el pueblo se había olvidado de él, siendo el pueblo que se olvidó de Dios, no Dios de su pueblo, sino que por esa gracia y por su misericordia le regrese al lugar que les había puesto y les diera libertad tanto física como espiritual. Recordemos también lo que dice en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Nehemías oró de esta forma, humillándose, confesando sus pecados, rogando a Dios por su perdón. En el versículo 10 nos dice: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste por tu gran poder y tu mano poderosa. Hermanos, aquí la oración de Nehemías demuestra el amor que siente por el pueblo de Dios, intercediendo por ellos, mostrando su confianza y su fe en Dios, confiando en que les va a sacar adelante. El versículo 11 dice: te ruego ahora, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. En esta parte final de la oración de Nehemías, ruega a Dios que le escuche a él y a sus siervos. ¿Por qué? ¿Por qué ruega que le escuche? Porque Nehemías ya tiene un plan. En varios días de oración, Nehemías ya había considerado en su mente un plan. Y quieren reverenciar el nombre de Dios. La reverencia a Dios requiere por lo menos 3 puntos. Requiere conocerle. En Proverbios 9:10 nos dice:
El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Requiere confiar en Dios. En Salmo 34:22 nos dice: Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Y requiere también obediencia. En Jeremías 42:6 nos dice: sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, el cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Nehemías conocía a Dios, confiaba en Dios y obedecía a Dios. Por eso sus palabras en esta oración. Nehemías por eso también le pide que le dé éxito en el plan que tiene. Dándose cuenta de la situación del pueblo con las noticias que le dieron, Nehemías va a hacer algo. Por eso dice: concede ahora buen éxito a tu siervo. Entonces ruega a Dios su dirección. Ruega a Dios que esté al frente de él, de este plan que va a realizar, y que le dé gracia delante de aquel varón. ¿Cuál varón? En el siguiente estudio, la siguiente semana, veremos a detalle y conoceremos esta respuesta, así como el tiempo que Nehemías estuvo en oración. Finalmente, Nehemías concluye su oración con la frase: porque yo servía de copero del rey. Aquí vemos que Nehemías era un oficial o un funcionario en la corte del rey. Y bajo este cargo, como oficial o funcionario del rey, el copero contaba con toda la confianza del rey. El trabajo del copero era probar todas las bebidas del rey y los alimentos también, que tal vez por alguna conspiración en contra de él podía ser envenenado. Y así el copero ponía su propia vida en riesgo. Y esto generaba que existiera una relación de mucha confianza entre el rey y el copero. Y el copero se convirtiera en muchas ocasiones en confidente de los asuntos, inclusive personales del rey. Había mucha confianza entre ellos. Aquí, como en este caso, en la palabra de Dios encontramos relatos que narran que muchas personas que Dios escogió para rescatar o hacer bien a su pueblo estuvieran cercanos a grandes gobernadores o personajes importantes en los pueblos en donde ellos habitaban, aún como esclavos. Podemos ver que José fue puesto como administrador de los recursos de Faraón. Moisés fue educado como hijo de Faraón. Daniel fue puesto en autoridad sobre todos los sabios de Babilonia y después fue puesto como gobernador. Esther fue reina de Persia. Nehemías, como dice este versículo al final, fue copero del rey. Esta posición de los personajes que vimos que Dios permite en la vida de ellos es una muestra del amor de Dios hacia su pueblo, ya que podemos ver que esta situación permite que tengan acceso a varios, podemos decir, a varios privilegios. Estos personajes obtuvieron educación, obtuvieron conocimiento, obtuvieron la confianza de los gobernadores. Entonces, utilizando estos medios, Dios, en el momento que Él lo decidiera, podía utilizar estos privilegios en beneficio de su pueblo. Y lo podemos leer en todas las historias de estos personajes. Es decir, todo lo que pasaba y pasa con su pueblo es justo bajo su dirección, bajo su soberanía, y Dios, aquí podemos ver que tiene el control en todo momento. Como vimos la semana pasada, vivimos en Babilonia. Aún no llegamos a la tierra prometida. Pero, ¿te has puesto a pensar que como estos siervos de Dios, Él nos puede usar para bendición de su pueblo? Por tanto, yo creo que si Dios te ha bendecido, o seguramente te bendecirá con estudios, o con una relación con alguna persona con la que tengas contacto, que tenga algún puesto prominente en algún lugar, en una empresa, en un gobierno,
en la escuela, por tu casa. Dios en algún momento, cuando sí lo determine, bajo su dirección, podrá aprovechar estos privilegios y darte la oportunidad de servirle. Estoy seguro que Dios te dará esa oportunidad, o que ya te dio, para servir como instrumento para bendecir a su pueblo. Con este primer capítulo podemos ver que inicia la restauración de las murallas del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, así como sus puertas, y podemos ver que dentro de la naturaleza de Dios, Dios cumple sus promesas, Dios mantiene su pacto, Dios permanece fiel aún ante la infidelidad de su pueblo. Entonces, ¿qué podemos aprender y practicar también de lo que hemos visto en relación con Nehemías? Que estando en un tiempo de prueba donde tenemos noticias no malas, bueno, podemos considerar no malas, sino muy malas, porque estamos en medio de una enfermedad que invade a todo el mundo y que aún el Señor así nos guarda. ¿Qué podemos practicar como Nehemías? Compasión, misericordia hacia nuestros hermanos. Tal vez nosotros muchas veces nos olvidamos de preguntar cómo están nuestros hermanos, si espiritualmente y aún físicamente sus templos están restaurados o necesitan restauración, si están siendo edificados o necesitan ser edificados, si como el pueblo de Israel y Judá, por sus puertas quemadas y sus murallas destruidas, ha entrado el enemigo en sus vidas y les ha hecho sufrir a causa de algún pecado. Puede ser un momento propicio para ponernos en oración y rogar a nuestro Dios que restaure nuestras puertas y reedifique nuestras murallas y podamos soportar el embate del enemigo. Y oremos para que nuestro Dios nos dé éxito en esa restauración. Y lo mejor de todo es que podemos empezar hoy mismo. Así que te invito a que al terminar nuestro servicio, hagas lo que hizo Nehemías. Toma el teléfono y si Dios te ha bendecido con tus padres y no vives con ellos, llámales y pregúntales cómo están. Llama a tus hermanos, llama a tus familiares en la carne, llama a nuestros hermanos creyentes, llama a tus conocidos y amistades que no has visto por algún tiempo y pregúntales como Nehemías, pregúntales cómo están. Y si es necesario, ora con ellos y ora por ellos, ahí en el teléfono, con esa llamada o con una videollamada. La tecnología actualmente nos permite realizar eso. También, si sientes necesidad en tu corazón y requieres que tus murallas y tus puertas sean restauradas, ora a Dios y ruega su dirección y ruega que te conceda éxito en esa restauración. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos mucho por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra y darnos cuenta que a veces nos olvidamos de preguntar por el bienestar de nuestros hermanos. Te rogamos, Señor, que por favor pongas en nuestro corazón y en nuestra mente el ánimo de tener un corazón como Nehemías, compasivo, amoroso, y de procurar el bien de nuestros hermanos. Te rogamos que nos ayudes, que nos guíes en todo momento, que a través de tu Santo Espíritu, de la lectura de tu palabra, podamos edificar nuestro templo y que podamos, si existe alguna situación en nuestra vida que nos ha hecho caer, podamos levantar las murallas en nuestra vida que nos permitan protegernos de los ataques del mal, de los ataques del maligno. Te ruego que nos fortalezcas en esa restauración si es que necesitamos y que nos ayudes a compartir con nuestros hermanos de tu amor, con aquellas personas que necesitan
conocerte, a que edifiquen su templo y que puedan conocerte, alabarte y adorarte como Nehemías, como Daniel. Señor, rogamos tu dirección y que nos permitas ser bendecidos a través del estudio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, de Yeshua nuestro Salvador, te lo rogamos y te damos las gracias. Amén. Somos pequeñas llamas prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida. Por unos pocos que amaron sus vidas más que a ti, hoy estamos aquí. Y nuestra antorcha brilla, hoy estamos aquí. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por las almas. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra tierra. Las barcas y las redes listas hoy están. Somos pequeñas llamas prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida. Por unos pocos que no amaron sus vidas más que a ti, hoy estamos aquí y nuestra antorcha brilla, hoy estamos aquí. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por las almas. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra tierra. Las barcas y las redes listas hoy están. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por las almas. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra tierra. Las barcas y las redes listas hoy están. Las barcas y las redes listas hoy están. Nada detiene el Evangelio. Gracias por tu compromiso y tu ofrenda para el ministerio y los siervos del camino. Nos extendemos hacia las naciones y cumplimos juntos hacia el mandato de hacer discípulos.
Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.